antes de que sigas con tu día necesito que me pongas atención, porque esto que estás a punto de escuchar podría salvarle la vida a alguien que quieres o incluso a ti. ¿Tomas losartán para controlar la presión o alguien en tu familia lo toma todos los días sin saber realmente lo que hace? Entonces quédate, porque hoy vamos a hablar de algo que nadie te explica bien en consulta, pero que puede marcar la diferencia entre estar bien o acabar en urgencias. Mira, hace apenas un par de meses, una mujer de 68 años llegó al hospital confundida, débil, con el corazón latiendo raro. La causa, estaba tomando losartán todos los días y comiendo plátano todos los días pensando que era saludable. Y sí, el plátano es saludable. Pero con este medicamento puede ser peligroso si no sabes lo que estás haciendo. A ella le subió tanto el potasio en la sangre que estuvo a punto de sufrir un paro cardíaco por comer lo que siempre comía, por no saber que esa combinación podía costarle la vida. Y lo peor es que no fue la única. Miles de personas están tomando este medicamento ahora mismo sin saber que ciertas comidas, suplementos y medicinas comunes pueden tener efectos secundarios muy graves. Nadie se los explicó. Y no porque el doctor no quiera, sino porque en consulta hay apenas 10 minutos y muchas cosas que revisar. Así que muchas veces salimos con la receta, pero sin entender bien el medicamento. Por eso este video es tan importante, porque no se trata de asustarte, sino de informarte. Vamos a hablar del losartán como si estuviéramos platicando con un café en la mano, sin palabras complicadas, sin sustos innecesarios, solo la verdad clara, con ejemplos reales, consejos prácticos y advertencias que podrían salvarte a tiempo. Porque sí, el losartán es un gran medicamento, ha salvado millones de vidas. Pero como todo en medicina, también tiene un lado que debes conocer. Hoy te voy a contar los efectos secundarios más peligrosos, las combinaciones que nunca deberías hacer y una guía fácil para tomarlo bien, con seguridad y sin miedo. Pero antes de eso, ¿realmente sabes cómo funciona el losartán dentro de tu cuerpo? ¿Sabes por qué lo necesitas? ¿Cómo actúan tus arterias? ¿Y qué lo vuelve tan delicado si no se toma con cuidado? Quédate conmigo porque en los próximos minutos todo va a tener sentido. Vamos a empezar por lo más importante, entender cómo funciona este medicamento dentro de ti. Porque cuando sabes lo que hace en tu cuerpo, puedes tomar decisiones más inteligentes. No necesitas ser médico para entenderlo, solo necesitas que alguien te lo explique bien. Imagina que tus arterias son como mangueras por donde pasa el agua. En este caso, el agua es tu sangre. Cuando tienes presión alta, es como si alguien estuviera apretando esas mangueras con fuerza. La sangre tiene que pasar a presión, tu corazón trabaja el doble y eso con el tiempo desgasta el sistema. Así empiezan los problemas, infartos, derrames, daño en los riñones, fatiga. Ahora bien, hay una sustancia natural en tu cuerpo llamada angiotensina 2. ¿Qué hace? Aprieta esas mangueras, contrae las arterias. Es como si le dijera al cuerpo, aprieta más, eso sube la presión. Y ahí es donde entra el losartán. El losartán actúa como un guardián. Se coloca justo en los receptores donde normalmente se pega la angiotensina 2 y no la deja hacer su trabajo. En otras palabras, evita que las arterias se contraigan más de la cuenta. Gracias a eso, los vasos sanguíneos se relajan, la presión baja y el corazón ya no tiene que bombear tan fuerte. Es como quitarle peso de encima a un motor cansado. Por eso funciona tan bien, por eso se receta tanto, porque ayuda a prevenir infartos, protege los riñones en personas con diabetes y reduce el riesgo de derrames cerebrales en quienes ya tienen el corazón agrandado por tanto esfuerzo. Pero aquí está lo curioso, justamente porque actúa en tantos lugares del cuerpo, corazón, riñones, vasos sanguíneos, presión, también puede tener efectos no deseados si se combina mal con otros medicamentos o alimentos. Es como un vigilante muy bueno que necesita trabajar en paz. Si se le estorba, puede descontrolarse todo. Así que ahora que ya entiendes lo que hace el losartán, estás en mejor posición para entender lo que puede salir mal. Y eso es justo lo que vamos a ver en la siguiente parte. Los beneficios reales, pero también los errores más comunes que hacen que algo tan bueno termine siendo riesgoso. Prepárate porque el siguiente testimonio te va a mostrar lo que este medicamento puede lograr cuando se usa bien. ¿Listo? Vamos allá. Cuando el losartán se usa correctamente, los resultados pueden ser verdaderamente impresionantes. No estamos hablando solo de números bonitos en una receta médica, sino de vidas que cambian. Y para demostrarlo, déjame contarte el caso de don Carlos. Carlos tiene 62 años. Antes de empezar el tratamiento, su presión estaba por las nubes, 180/110. Se sentía cansado todo el tiempo, le dolía la cabeza casi a diario y a veces sentía que el corazón le quería saltar del pecho. No dormía bien y hasta caminar un par de cuadras lo dejaba sin aire. Su doctor le recetó losartán
y 3 meses después su presión bajó a 130/80. Y no solo eso, recuperó su energía, se le quitaron los dolores de cabeza y volvió a salir a caminar con su esposa todas las mañanas, como antes. Historias como la de Carlos se repiten todos los días, porque el losartán, cuando se usa con cuidado, puede hacer 3 cosas muy valiosas. Primero, controla la presión arterial alta, lo que significa menos riesgo de daño al corazón, al cerebro y a los ojos. Segundo, protege los riñones, sobre todo en personas con diabetes tipo 2, que son especialmente vulnerables a perder función renal con el tiempo. Y tercero, reduce el riesgo de infartos cerebrales, especialmente en personas con hipertensión y un corazón agrandado. Los estudios clínicos lo respaldan. Se ha comprobado que este medicamento puede reducir hasta en un 25% el riesgo de sufrir un derrame cerebral en personas con presión alta. ¿Te imaginas? De cada 4 personas en riesgo, una se salva simplemente por tomar el tratamiento adecuado. Eso no es menor. Además, al cuidar los riñones, el losartán también ayuda a prevenir algo que muchos temen, la diálisis. Un proceso duro, costoso y agotador. Si puedes evitarlo, vale la pena hacerlo. Por eso tantos adultos mayores lo toman. En Estados Unidos, por ejemplo, más de 48 millones de personas están usando medicamentos como el losartán todos los días, porque funciona, porque bien indicado y bien tomado mejora la calidad de vida. Pero como todo buen tratamiento tiene una condición, se debe usar con respeto, porque así como puede ayudarte mucho, también puede causarte daño si se combina mal o si no te haces los chequeos necesarios. Y aquí es donde empieza a ponerse interesante, porque aunque el losartán tiene grandes beneficios, también puede causar efectos secundarios serios e incluso situaciones de emergencia médica si no se está atento. ¿Te gustaría saber cuál es el efecto más peligroso y por qué tiene que ver con algo tan común como el plátano? No te vayas, que justo eso viene ahora. Aquí empieza lo que muchos no saben y lo que más vidas podría salvar si se explicara bien. El primer y más peligroso efecto secundario del losartán se llama hiperpotasemia. Suena complicado, pero te lo explico fácil. Significa que tienes demasiado potasio en la sangre. Y sí, demasiado potasio puede mandarte directo al hospital o al otro lado si no te das cuenta a tiempo. Mucha gente piensa que el potasio es siempre bueno y en parte tienen razón. El potasio es necesario para que el corazón lata bien, para que los músculos funcionen, para que los nervios hagan su trabajo. Pero aquí viene el detalle. La clave está en el equilibrio. Ni mucho ni poco, justo como con la sal o el azúcar. El problema es que el losartán puede alterar ese equilibrio. Al relajar los vasos sanguíneos y proteger los riñones, también puede hacer que tu cuerpo retenga más potasio del que debería. Y eso puede ser muy peligroso. Te explico qué pasa. Cuando hay demasiado potasio, el corazón empieza a latir raro. Puede acelerarse sin razón, latir muy lento o incluso detenerse, sí, así como lo oye. Un paro cardíaco. Y lo peor es que muchas veces no hay síntomas evidentes hasta que ya es demasiado tarde. Ahora escucha esto con atención. Ana, una mujer de 65 años, llevaba meses tomando losartán. Todo iba bien, así que decidió mejorar su alimentación. Empezó a hacer batidos verdes con espinaca, plátano, aguacate y además cambió su sal por una sal saludable baja en sodio que en realidad tenía mucho potasio. Pensaba que se estaba cuidando. 3 semanas después comenzó a sentirse débil, con náuseas. Y una mañana sintió que las piernas no le respondían y que el corazón le latía raro. La llevaron de urgencia, su potasio estaba por las nubes, 6.8, cuando lo normal es entre 3.5 y 5. Los doctores le dijeron que estuvo a minutos de sufrir un paro. ¿Y todo por qué? Por no saber que ciertos alimentos, aunque saludables, pueden volverse peligrosos si se combinan con este medicamento. Los síntomas de un potasio alto pueden incluir debilidad muscular en las piernas, cansancio extremo, náuseas y vómitos, hormigueo en boca o manos, latidos cardíacos irregulares o muy lentos. Pero, insisto, muchas veces no hay señales hasta que la cosa ya está grave. Por eso es crucial que si tomas losartán, te hagas análisis de sangre periódicos para monitorear tus niveles de potasio y también debes tener cuidado con lo que comes. Ojo con estos alimentos ricos en potasio, plátano, espinaca, aguacate, agua de coco, papaya, tomate, lentejas, frutos secos. No se trata de eliminarlos, sino de variar tu dieta y no abusar de ellos. Y sobre todo, evita las sales bajas en sodio, que muchas veces están hechas de cloruro de potasio. Ahora bien, si esto te pareció importante, lo que viene te interesa aún más, porque el siguiente efecto secundario no tiene que ver con lo que comes,
sino con cómo reacciona tu cuerpo si tu presión baja demasiado. Y puede ser igual de peligroso. Vamos a verlo. Aquí va otra verdad que muchas veces se pasa por alto. Sí, el objetivo del losartán es bajar la presión, pero si se pasa de la raya, el remedio puede convertirse en problema. Este efecto secundario se llama hipotensión severa y significa que tu presión baja tanto que ya no es saludable. Tus órganos no reciben suficiente sangre oxigenada y eso te puede provocar desde mareos hasta un desmayo en seco. Y cuando eso pasa, el riesgo de una caída fuerte, una fractura o un golpe en la cabeza es muy real, sobre todo si ya tienes más de 60. ¿Y cómo sucede esto? Hay varias situaciones que pueden dispararlo. Cuando estás empezando el tratamiento y tu cuerpo aún no se adapta, si el médico aumenta la dosis y no se ajusta bien, si te deshidratas por diarrea, vómito, calor excesivo o simplemente por no tomar suficiente agua, si estás tomando otros medicamentos que también bajan la presión, los síntomas de esta bajada peligrosa pueden parecer normales, pero no lo son. Mareos intensos, especialmente al levantarte de la cama o de una silla. Visión borrosa o estrellitas, sensación de niebla mental o confusión, náuseas, desmayos repentinos. Y aquí te va algo que muchas personas no saben. Cuando te levantas rápido por la noche para ir al baño, es uno de los momentos de mayor riesgo. Tu cuerpo todavía está en modo reposo, la presión es más baja por naturaleza y al pararte de golpe, todo da vuelta. Hay quienes se caen sin siquiera darse cuenta de lo que pasó. Es algo tristemente común. Por eso, si tomas losartán, hay un consejo que puede parecer sencillo, pero te puede salvar de una fractura o de un susto feo. Levántate despacio. Al despertar, siéntate primero en la orilla de la cama por 30 segundos. Respira y luego párate. Ese medio minuto puede marcar la diferencia. Y si notas que te mareas seguido, que te desmayas o que tu presión está por debajo de 90/60, habla con tu doctor. Quizá la dosis es muy alta para ti o necesitas hacer un ajuste. Lo que nunca debes hacer es bajarte la dosis por tu cuenta. Eso puede ser igual o más peligroso. Ahora bien, si esto te parece serio, espera a ver el siguiente efecto. Porque aunque el losartán se receta justamente para proteger los riñones, en ciertas personas puede terminar dañándolo silenciosamente. Vamos a hablar de eso ahora. Porque cuando los riñones fallan, casi no dan aviso hasta que ya es muy tarde. Este punto es delicado porque puede parecer contradictorio. El losartán se receta para proteger los riñones, sobre todo en personas con diabetes tipo 2. Y sí, lo hace, pero solo si el riñón ya está funcionando razonablemente bien. En cambio, en personas con daño renal previo o con ciertos factores de riesgo, este medicamento puede terminar empeorando la función de los riñones sin que te des cuenta. ¿Cómo ocurre esto? Recuerda que el losartán relaja los vasos sanguíneos y eso incluye también los que están dentro de los riñones. Pero para que estos órganos filtren bien la sangre necesitan cierta presión mínima. Si la presión baja demasiado, los riñones no logran hacer su trabajo. Es como tratar de lavar el coche con una manguera sin fuerza. No funciona. Y aquí está el gran problema. El daño renal no duele, no da señales claras al principio. Puedes tener tus riñones funcionando al 40% y seguir sintiéndote más o menos bien hasta que un día ya es demasiado tarde. Por eso, si tomas losartán, es fundamental hacerte análisis de sangre con regularidad para revisar dos cosas. La creatinina, que indica si los riñones están filtrando bien, la tasa de filtración glomerular, que te dice qué tan eficientes siguen siendo. También hay señales que deben alertarte. Orina más oscura, espumosa o muy poca cantidad. Hinchazón en pies, tobillo o manos. Náuseas, pérdida de apetito o picazón en la piel, sabor metálico en la boca o cansancio constante. No las ignores. Y no uses por tu cuenta medicamentos que dañen aún más los riñones, como ibuprofeno o naproxeno, sin supervisión médica. Ahora, vamos con el cuarto efecto, uno de los más peligrosos, que aunque es poco común, se llama angioedema. Tal vez no lo has escuchado, pero se trata de una reacción alérgica grave que puede aparecer de la nada, incluso después de llevar meses o años tomando losartán sin problema. Lo que ocurre es que de repente se hinchan la cara, los labios, la lengua o incluso la garganta. Y cuando esto pasa en la zona respiratoria, puede bloquear por completo el paso del aire. ¿Sí? Como lo oyes, podrías dejar de respirar en minutos si no actúas rápido. ¿Cómo se siente? Hinchazón repentina en labios, cara o cuello. La lengua se siente grande o entumecida. Voz ronca o dificultad para tragar.
dificultad para respirar. En algunos casos, dolor abdominal severo si la hinchazón ocurre en el intestino. Y lo más importante, esto es una emergencia médica real. Si tú o alguien cercano tiene estos síntomas mientras toma losartán, no esperes a ver si se le pasa. No es momento de buscar una cita para mañana. Es momento de llamar al 911 o ir al hospital inmediatamente. Una vez que alguien presenta angioedema por este medicamento, no debe volver a tomarlo nunca más. El doctor deberá cambiarlo por otra opción para controlar la presión. Suena fuerte, lo sé, pero lo que sigue también merece tu atención. Porque hay síntomas que parecen pequeños mareos, confusión, picazón, cansancio. Y muchas personas los ignoran sin saber que pueden ser señales tempranas de algo más grave. Vamos a hablar de eso ahora. Porque más vale detectar a tiempo que lamentar después. No todos los efectos secundarios del losartán son tan dramáticos como el angioedema o un daño renal avanzado, pero eso no significa que sean menos importantes. Hay síntomas que muchas personas normalizan o ignoran cuando en realidad son señales de que algo no anda bien. Vamos a hablar de 3 en particular: mareos persistentes, daño hepático silencioso y reacciones alérgicas leves pero peligrosas si no se atienden. Empecemos con los mareos. Es cierto, muchas personas sienten algo de mareo cuando recién comienzan el tratamiento. Es parte del ajuste del cuerpo a una presión más baja. Pero si ese mareo no desaparece después de unos días o semanas, o si es tan intenso que no puedes hacer tus actividades normales, entonces hay que prender las alertas. El mareo puede deberse a que tu presión está bajando demasiado, a deshidratación o incluso a niveles alterados de potasio. Y como ya vimos, todo eso puede ser muy riesgoso. Pero además, los mareos aumentan mucho el peligro de caídas en adultos mayores y una caída puede traer consecuencias graves: fracturas, hospitalización, pérdida de independencia. También puede aparecer confusión mental. Algunas personas dicen sentirse en la luna con la mente nublada, olvidando cosas o sin poder concentrarse. Esto puede pasar cuando al cerebro no le llega suficiente sangre o cuando los electrolitos están fuera de balance. Si sientes que no piensas con claridad, que olvidas cosas simples o que estás desorientado sin razón, consulta a tu doctor. Ahora pasemos al hígado, ese órgano silencioso que trabaja día y noche filtrando toxinas, procesando medicamentos y produciendo sustancias vitales. El problema es que el hígado rara vez da señales claras hasta que ya está muy afectado. Aunque es poco común, el losartán puede causar estrés hepático o daño directo al hígado. ¿Y cómo saber si el hígado está sufriendo? Estos son algunos síntomas clave: piel o ojos con color amarillento, lo que se conoce como ictericia; orina muy oscura como color té; heces muy claras o pálidas; dolor o molestia en la parte superior derecha del abdomen; náuseas constantes; fatiga extrema o picazón en todo el cuerpo. Muchos de estos síntomas se confunden con otras cosas. Por eso es importante que si tomas losartán, tu médico te haga análisis de sangre periódico para checar las enzimas hepáticas. Si algo sale alterado, se puede ajustar el tratamiento antes de que haya un daño permanente. Y por último, están las reacciones alérgicas leves. Tal vez no te hinchas como en el angioedema, pero sí puedes presentar ronchas o sarpullido que pican mucho, enrojecimiento de la piel, hinchazón leve en manos, pies o párpados, picazón sin causa aparente. Estas señales también deben tomarse en serio, porque a veces una alergia leve puede ir empeorando con el tiempo. Si notas estos síntomas, repórtalo al doctor lo antes posible. Puede que necesites cambiar el medicamento o ajustar la dosis. Y aquí va una última cosa importante. Algunas personas presentan una tos seca y persistente. Aunque es más común con otros tipos de medicamentos para la presión, como los inhibidores de la ECA, también puede ocurrir con losartán. Si llevas semanas con tos sin tener gripe ni alergia, coméntalo en tu próxima consulta. Como ves, hay muchas pequeñas señales que tu cuerpo te puede estar dando. No se trata de vivir con miedo, sino de escuchar a tu cuerpo y actuar a tiempo. Ahora bien, si todo esto te pareció mucho, prepárate para lo siguiente, porque vamos a hablar de algo que muchas personas hacen todos los días sin saber el riesgo: mezclar el losartán con otros medicamentos, suplementos o hasta alimentos comunes. Algunas combinaciones pueden ser letales y lo peor es que ni siquiera lo sabías. Vamos a destaparlo todo en la siguiente sección. Aquí es donde muchas personas se equivocan sin saberlo, porque no solo es importante cómo tomas el losartán, sino también con qué lo combinas. Y este punto puede ser la diferencia
entre que el medicamento te ayude o que te dañe en silencio. Vamos por partes. Primero, los medicamentos para el dolor, especialmente los llamados antiinflamatorios no esteroides o AINES. Hablamos del ibuprofeno Advil, naproxeno, Aleve, diclofenaco, Voltaren y otros que usamos todo el tiempo para dolores de cabeza, musculares, cólicos, fiebre o artritis. Parecen inofensivos, pero si los combinas con losartán, puedes meterte en un problema serio. ¿Por qué? Por 3 razones. Disminuyen el efecto del losartán, haciendo que tu presión vuelva a subir. Dañan los riñones, sobre todo si los tomas seguido o en dosis altas. Aumentan el potasio en la sangre, sumándose al riesgo que ya vimos antes, es decir, te suben la presión, te afectan los riñones y te ponen en riesgo de hiperpotasemia. Todo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué puedes hacer si te duele algo? La opción más segura es el paracetamol, acetaminofén, Tylenol en dosis moderadas. Es más gentil con los riñones, no altera tanto la presión y no sube el potasio. También puedes probar con cremas o geles tópicos para el dolor o preguntar a tu médico por alternativas seguras según tu caso. Ahora, vamos con otros medicamentos para la presión. Sí, muchas personas toman más de uno y eso está bien si el doctor lo indica, pero hay combinaciones que no se deben hacer jamás por cuenta propia. Por ejemplo, losartán más enalapril o lisinopril, inhibidores de la ECA, peligro de presión demasiado baja, daño renal e hiperpotasemia. Losartán más espironolactona, amilorida o tereno, diuréticos que retienen potasio. Combinación muy peligrosa. Aumenta dramáticamente el riesgo de paro cardíaco por exceso de potasio. Losartán más diuréticos comunes como hidroclorotiazida o furosemida. Estos sí se pueden combinar, pero con monitoreo. Losartán más betabloqueadores como metoprolol o bloqueadores de canales de calcio como amlodipino. También son combinaciones comunes, pero deben estar vigiladas por un profesional. Y ahora los suplementos y alimentos, que muchas veces parecen naturales e inofensivos, pero no lo son. Muchos batidos verdes, jugos detox, ensaladas y sales saludables están llenos de potasio. Si estás tomando losartán, eso no siempre es buena idea. Plátano, aguacate, espinaca, tomate, lentejas, agua de coco, papaya, jugos verdes, sal baja en sodio, que en realidad es alta en potasio, todos ellos pueden elevar tu potasio más de lo debido. Tampoco mezcles losartán con suplementos de potasio sin que lo indique tu doctor. Algunas pastillas de multivitamina ya contienen potasio y ni cuenta te das. Y una advertencia más, cuidado con automedicarte con cosas como pastillas para la gripe, antiácidos, laxantes o remedios caseros. Muchos tienen ingredientes que interactúan con el losartán sin que lo sepas. La mejor forma de protegerte, lleva una lista actualizada de todo lo que tomas. Medicamentos, suplementos, test, todo. Pregunta siempre al farmacéutico o al doctor antes de añadir algo nuevo. Lee las etiquetas. Si un producto dice apto para presión alta o saludable, no significa que sea seguro para todos los casos. Y si aún tienes dudas, recuerda esto. No todo lo natural es seguro. Y no todo lo que encuentras en internet es confiable. Lo bueno es que sí hay una manera segura de tomar losartán sin miedo y con todos sus beneficios. En la siguiente parte te voy a dar las 10 reglas de oro para hacerlo bien, paso a paso, fáciles de aplicar y pueden hacer toda la diferencia. Vamos a ello. Después de todo lo que hemos visto, puede que estés pensando, entonces, ¿cómo lo tomo bien? Y esa es justo la mejor pregunta que puedes hacer, porque el losartán funciona de maravilla cuando se toma con conciencia y con algunos cuidados simples que de verdad hacen la diferencia. Aquí van las 10 reglas de oro para tomar losartán de forma segura y efectiva. Léelas con calma. Tal vez quieras compartirlas con alguien de tu familia. Regla 1. Tómalo siempre a la misma hora. La constancia es clave. Si lo tomas en diferentes horarios cada día, los niveles en tu sangre suben y bajan y eso afecta su eficacia. Elige un momento fácil de recordar. Por ejemplo, justo después del desayuno. Y si se te olvida, pon una alarma o usa un pastillero semanal. No es solo para ancianos, es práctico para todos. Regla 2. Nunca combines sin preguntar. Antes de tomar cualquier otro medicamento, aunque sea un simple antiácido, un jarabe para la tos o un suplemento de magnesio, consulta a tu doctor o farmacéutico. Algunas combinaciones pueden ser peligrosas incluso si parecen naturales. Regla 3. Cuida tu consumo de potasio. No se trata de dejar de comer plátano o espinaca, sino de no abusar y no repetir los mismos alimentos altos en potasio todos los días. Alterna, varía y si puedes cocina las verduras hervidas para reducir su contenido de potasio. Y por favor evita la sal baja en sodio que contiene
cloruro de potasio. Parece saludable, pero puede ser un riesgo oculto. Regla 4. Hazte análisis de sangre con regularidad. No puedes saber si tu potasio está alto o si tus riñones están sufriendo sin un examen. A veces no hay síntomas. Así que pídele a tu doctor que revise tu función renal, los electrolitos y las enzimas del hígado cada ciertos meses. Y si cambian tu dosis o agregan otro medicamento, pídelo de nuevo. Regla 5. Conoce los síntomas de emergencia. Dificultad para respirar, hinchazón en cara o lengua, palpitaciones raras, debilidad extrema, orina con sangre, piel amarilla. Todos esos son señales de alerta. No esperes a ver si se te pasa. Ve al hospital. Es mejor prevenir que lamentar. Regla 6. Lleva una lista de todo lo que tomas. Haz un pequeño registro con el nombre de cada medicamento, la dosis y para qué lo tomas. Incluye suplementos, hierbas y cremas. Guárdalo en tu cartera o celular. En una emergencia puede salvarte la vida. Regla 7. Aprende a diferenciar lo normal de lo preocupante. Un mareo leve los primeros días puede ser normal, pero si los mareos no se van, si te desmayas o te sientes confundido, eso sí es señal de algo serio. Lo mismo con una tos seca persistente o hinchazón que no tenías antes. Regla 8. Nunca suspendas por tu cuenta. Aunque te sientas mejor, aunque creas que ya no lo necesitas, nunca dejes de tomar el losartán sin hablar con tu médico. Pararlo de golpe puede provocar una subida brusca de presión que termine en infarto o derrame. Si tienes dudas, habla y busca opciones. Regla 9. No te automediques ni tomes lo que otros te recomiendan. Tal vez tu vecina te dice que el ajo en ayunas le funcionó para la presión o tu primo te ofrece un suplemento natural. Ten cuidado, cada cuerpo es diferente y lo que a uno le sirve, a otro puede dañarlo, sobre todo si ya estás tomando losartán. Regla 10. Habla con tu médico con confianza. No te quedes con dudas. No te dé pena decir que no entendiste algo. Si sientes que tu doctor no te escucha o no te explica bien, tienes derecho a pedir una segunda opinión. Tu salud es tuya y tienes todo el derecho de entender tu tratamiento. Estas reglas pueden parecer simples, pero pueden evitar complicaciones graves. Lo más valioso que tienes es tu salud y ahora sabes cómo cuidarla mejor. Y si llegaste hasta aquí, lo que viene te va a motivar aún más. Porque no se trata solo de saber qué puede salir mal, sino de quedarte con la idea más poderosa, que el conocimiento no da miedo, da poder. Vamos a cerrar con eso. Ahora ya lo sabes todo. Lo bueno, lo delicado, lo que sí y lo que no con el losartán. Empezaste este video quizá sin pensar mucho en esa pastilla que tomas todos los días. Tal vez la ves como una rutina más, como parte de la edad o de lo que toca. Pero hoy ya no es solo una pastilla. Hoy sabes que es un medicamento poderoso que puede salvarte la vida si lo tomas bien o complicártela si lo haces sin la información adecuada. Aprendiste cómo funciona dentro de tu cuerpo como ese guardián silencioso que mantiene tus arterias relajadas y tu presión bajo control. Conociste los 7 efectos secundarios más importantes que hay que vigilar, desde el exceso de potasio hasta el daño renal, hepático o las reacciones alérgicas. También descubriste las combinaciones que pueden ser peligrosas incluso con alimentos que parecen sanos y las 10 reglas de oro que te ayudarán a tomar el losartán de forma segura, efectiva y sin miedo. Pero más allá de los datos y los consejos, quiero que te quedes con una idea clara. El conocimiento no debe darte miedo, debe darte poder. El verdadero riesgo no es tomar losartán. El riesgo es no saber cómo tomarlo bien. Y tú ahora lo sabes. Este no es un video para alarmarte, sino para darte herramientas. Porque no se trata de vivir con paranoia ni de desconfiar de todo, sino de vivir con conciencia. De escuchar a tu cuerpo, de hacerte chequeos, de preguntar sin pena y de decidir con claridad lo que entra a tu organismo. Tú eres quien toma las decisiones todos los días. Qué comes, qué tomas, cuando vas al doctor, qué preguntas haces. Y esas decisiones son poderosas. El doctor puede darte la receta, pero tú tienes el control de tu salud. Y eso es algo que nadie te puede quitar. Así que cuídate, infórmate y comparte esta información con alguien que también lo necesite. Tu mamá, tu papá, un amigo, un vecino que también toma losartán y nunca recibió esta explicación, porque esto sí puede salvar vidas. Si este contenido te ayudó, compártelo, porque la salud bien explicada, clara y sin miedo es algo que todos merecen. Y recuerda, no se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con inteligencia y con responsabilidad. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.